Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días. Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos capítulo 11. Empezamos en el versículo 35, por favor. Hebreos capítulo 11, verso 35. En la cuarta banca tienen mucho espacio acá adelante, por favor. Acá tienen mucho espacio. Primera y segunda banca acá adelante tienen mucho espacio. Sigan nomás con toda confianza. Cuarta banca, primera y segunda banca, hay mucho espacio acá. Sigan nomás con toda confianza, por favor. Sigan nomás. Hebreos capítulo 11, verso 35. La Biblia dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aquí termina la sección conocida como la lista de hombres y mujeres héroes de la fe. 17 personas mencionadas por nombre, más de 30 hombres y mujeres a los que se hace referencia el texto. Y para concluir, el autor quiere mostrarnos el hecho de que vivir por fe no significa que todo va a marchar bien. Más bien va a listar algunos detalles en cuanto a sufrimiento que se registran aquí en el texto. Empieza en el versículo 35 mencionando a un grupo de mujeres que reciben sus muertos mediante resurrección. Y cuando nosotros observamos esta referencia a lo largo del Antiguo Testamento, que es a alguna de las mujeres del Antiguo Testamento se refiere, nosotros observamos esto. Quizás es una referencia a la viuda de Sarepta en Primero de Reyes 17, quizás a la Sulamita en Segundo de Reyes 4. Y los otros tres que están allí los puse por el detalle interesante de que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento enfatiza el hecho de que las mujeres son las que reciben a sus resucitados. Importante nosotros entender el concepto de resurrección. El término resurrección se utiliza de manera general para referirse a todas las personas antes de Cristo que han resucitado, es decir, que han vuelto a la vida con un cuerpo falible que otra vez va a morir. Pero las resurrecciones después de Cristo, Cristo es el primero de la resurrección,
Después de él, el término resurrección se utiliza para referirse a una persona que resucita y no solo vuelve a la vida con un cuerpo como estos, sino llega a tener un cuerpo glorificado, apto para el cielo. ¿Observa la diferencia? Así es que nosotros esperamos una resurrección que va a modificar nuestro cuerpo. Vamos a tener un cuerpo glorificado. Estas mujeres por la fe reciben a sus muertos mediante resurrección. En el verso 35, observe el contraste. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. Otras personas que no estuvieron dispuestas a llegar a ir en contra de su vida de fe y a consecuencia tuvieron que pagar el precio de lo que significa vivir por fe. El resultado fue tormento. Ellos no quisieron evitar eso, no aceptaron el rescate, no quisieron eliminar el sufrimiento a costa de no vivir por fe. Vivir por fe en la Biblia nunca implica ausencia de sufrimiento. Y un creyente que está comprometido a vivir por fe, en algún momento le va a tocar pagar el precio. Puede significar perder el trabajo, perder un negocio, alguna circunstancia difícil en la vida. Y esta gente atormentada llegó a aceptar el tormento en su vida porque no querían dejar de vivir la vida por fe. ¿Cuál era el enfoque? A fin de obtener una mejor resurrección. Ellos tenían un enfoque eterno. Ellos no se enfocaron en el presente y el sufrimiento y lo difícil de su vida cristiana, de su vida espiritual, porque venían los problemas y porque venían las dificultades. Nosotros como seres humanos tendemos a evitar los problemas, a evitar el sufrimiento, a hacer cualquier cosa para eliminar el sufrimiento. Esta gente no iba a comprometer su vida espiritual, su vida de fe, y si eso significaba ser atormentados y morir, estaban dispuestos a hacerlo porque esperaban una resurrección mejor. Una vida de fe no solo puede involucrar la muerte, el tormento, sino según el versículo 36, involucra insultos, azotes, prisiones y cárceles. Observa el texto. Otros experimentaron vituperios, azotes y a más de esto, prisiones y cárceles. Puede ser que el escritor está pensando en Jeremías, un profeta que por abuso de la autoridad de turno, que no le pareció la vida de fe que el profeta Jeremías llevaba, mal utilizó su autoridad y lo azotó, le escarneció, le golpeó y le encarceló. Lo mismo le sucedió a Micaías. ¿Observas? Cuando un creyente está comprometido a la vida de fe, debe estar comprometido a que algo del sufrimiento va a venir a nuestra vida. Porque el mundo no soporta eso. Cuando alguien vive de manera perfecta, como el único que lo hizo, le crucificaron.
Así es que nosotros imperfectos al tratar de vivir una vida de fe no podemos esperar algo menor que sufrimientos como nuestro maestro. Y Jeremías y Micaías experimentaron esto. Una vida de fe puede implicar, verso 37, puede implicar apedreamiento, ser aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. En el Antiguo Testamento encontramos esto. Gente que fue apedreada, como el profeta Zacarías allá en Segundo de Crónicas, o Nabor en primer libro de Reyes. Aserrados, no tenemos referencia en la Biblia de esto. Encontramos fuera de la Biblia, en un libro apócrifo, capítulo 5, los primeros 14 versículos, una referencia a un personaje bíblico como Isaías, que dice este texto que fue aserrado. En la Biblia tenemos referencias a gente que murió a filo de espada, como el profeta Urías, varios profetas allí en Primero de Reyes 19, y en el Nuevo Testamento Juan el Bautista y Santiago murieron a filo de espada. Luego dice el texto, anduvieron de acá para allá. Observe cómo viven como fugitivos. Andaron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. La ropa más sencilla. El Antiguo Testamento nos cuenta que David vivió así. Antes de ser rey, el rey Saúl le hizo vivir de manera fugitiva. Después de ser rey, o durante era rey, por su hijo Absalón, vivió también como fugitivo. Elías y los profetas llegaron a experimentar esto, vivir como fugitivos. El texto dice pobres, angustiados y maltratados. Pobres no por sus malas decisiones financieras o por sus decisiones contrarias a la Biblia o por sus decisiones pecaminosas. Pobres como resultado directo de estar comprometidos con una vida de fe. Si eres pobre por tus malas decisiones, no te quejes. Si eres pobre por tus decisiones pecaminosas, no te quejes. Pero si eres pobre a consecuencia de vivir una vida de fe, eso es algo honrado por Dios. Pobres, angustiados, maltratados. Esa era la condición de estas personas que anduvieron por fe. El versículo 38 dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. El mundo no es digno. El mundo no está acostumbrado a esa forma de vivir de alguien. El mundo espera que todos se adapten a esa forma pecaminosa de vivir. Pero cuando un creyente vive por fe, el mundo va a estar en contra. Cuando un creyente vive por fe, esta descripción de sufrimientos que nosotros vemos en el texto pueden ser la realidad
en la vida de esa persona. Cuando vives como el mundo, vas a recibir aprobación de él. Vas a ser el pana, el amigo. Pero cuando vives una vida de fe, el mundo va a estar en tu contra. Y allí están las consecuencias de personas que llegaron a vivir por fe. El creyente debe reflexionar acerca de esto y realmente decidir si está dispuesto a vivir por fe. Porque cuando el creyente vive por fe, tiene que pagar el precio. Y a veces el precio es alto. A veces implica, como hemos visto esta lista de sufrimientos, a veces implica la muerte. A veces implica cosas difíciles, cosas complicadas. Después de describir a estos creyentes y las consecuencias negativas del sufrimiento que ellos llegaron a experimentar por vivir por fe, el autor empieza a mostrarnos allí en los versos 39 y 40 cómo esta gente llegó a recibir la aprobación de Dios. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Observas el texto? Aunque alcanzaron buen testimonio. ¿Cómo se alcanza buen testimonio? Mediante la fe. Esto ya fue dicho en Hebreos 11. Hebreos 11 capítulo 6. La única manera de agradar a Dios es por la fe. La única forma de tener buen testimonio es por la fe. Si yo quiero tener buen testimonio en mi vida espiritual, el único camino, la única opción es vivir una vida de fe. Así es que tomo la decisión de vivir una vida de fe, pero debo saber que va a ser difícil y que debo estar dispuesto a pagar el precio y que va a haber sufrimiento. A veces muy extremo, otras veces no tanto. Pero el creyente va a pagar el precio de alguna forma por vivir una vida de fe. Más fácil ser un creyente mundano y vivir muy similar a cómo vive un incrédulo, a vivir como vive el montón. Y el mundo estará conforme con nuestra vida y no pasaremos grandes sobresaltos. Pero cada día estaremos avergonzando el nombre de nuestro Salvador. Vivir por fe implica que el creyente está dispuesto a pagar el precio, dispuesto a pagar el costo. No todo sufrimiento que experimentas significa que estás viviendo por fe, porque muchas veces nuestro sufrimiento tiene que ver con decisiones equivocadas, cosas pecaminosas que hacemos. Aquí habla de un sufrimiento que es consecuencia directa a vivir como a Dios le agrada. Todo el que quiere vivir piadosamente recibirá persecución, dijo Pedro. Habla del sufrimiento que es consecuencia directa de vivir como a Dios le agrada.
La única forma de tener buen testimonio delante de Dios es vivir una vida de fe. Y si el creyente quiere tomar ese camino, la única forma valedera de vivir, debe saber y debe estar dispuesto que tarde o temprano le tocará pagar el costo de vivir una vida de santidad. Estos más de 30 personajes en Hebreos 11 estuvieron dispuestos a pagar el costo. Es interesante que la vida de estos personajes que están alejados de nosotros por cientos de años son personajes tomados principalmente de los primeros libros del Antiguo Testamento. El autor con notable habilidad les conecta con los creyentes del primer siglo y en el verso 40 dice: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para los creyentes del primer siglo, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La vida espiritual en la Biblia se la mira como algo corporativo, no como algo individual. Nosotros estamos en una generación muy individual. ¿Sabes cómo se llaman tus vecinos de al lado derecho? De al lado izquierdo, de atrás. Ni idea quién vive ahí. Nosotros estamos en una cultura que promueve la individualidad. Pero cuando Dios escoge a estas más de 30 personas, hombres y mujeres, les conecta con los creyentes a los que está escribiendo el escritor de Hebreos, esos creyentes del primer siglo, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. No lo pongas todavía, por favor. Gracias. Cuando tú te vas al gimnasio, empiezas a hacer ejercicio, descubres que haces ejercicio para tus brazos y todo el cuerpo se beneficia, no solo los brazos. Haces ejercicio para las piernas y no solo las piernas se beneficia todo el cuerpo. Cuando estos creyentes del Antiguo Testamento muestran su fe, estaban conectados con los creyentes del primer siglo, beneficiándose del testimonio y del ejemplo de ellos para que su vida espiritual pudiera ser perfeccionada. Hay estos ejemplos en Hebreos 11 para que esos creyentes a los que se está escribiendo allí, que están dudando de su vida espiritual, que están haciendo caso a sus compatriotas judíos y están considerando la posibilidad de salir del cristianismo y regresar a sus antiguas prácticas judías, el autor escoge esos ejemplos para que la fe, las decisiones que esta gente ha tomado, sirva de motivación para esa generación de creyentes en el primer siglo a los que está hablando el autor de Hebreos, y el testimonio de esa gente puede impactar y pueda perfeccionar, es la palabra que usa aquí, perfeccionar la vida espiritual de los creyentes del primer siglo. ¿Observas el concepto corporativo?
¿Observas el concepto que va en contra de el individualismo que nosotros tenemos? Lo que hago afecta a otros. Siempre. Por más que nadie lo sepa, por más que lo oculte, lo que hago afecta a otros. O afecta negativamente o afecta positivamente. Así es que nosotros somos responsables de nuestro crecimiento espiritual. Y nosotros somos responsables del crecimiento espiritual de los que están aquí a nuestro alrededor. ¿Entiendes el concepto? No somos perfeccionados individualmente, solamente no somos perfeccionados individualmente, sino somos perfeccionados corporativamente. Así es que lo que haces importa, lo que haces me daña o lo que haces me beneficia. Lo que hago te daña o lo que hago te beneficia. Soy responsable de mi vida espiritual y soy responsable de ti. ¿Entiendes? Y mientras esta gente, allí en el verso 40, observas esa palabra mejor. Mientras esta gente iba en búsqueda de algo mejor, insatisfechos con su cristianismo, tomas la palabra mejor y la buscas en la totalidad del libro a los hebreos y esta es la conclusión. Jesucristo te da la mejor esperanza, te da el mejor pacto, las mejores promesas, el mejor sacrificio, la mejor herencia, la mejor resurrección y la mejor perfección. Y hay creyentes que están buscando en su vida algo nuevo, porque no están satisfechos en su vida espiritual, porque su vida espiritual no es lo que debe ser. Así es que piensan que algún retiro o alguna actividad, o si hiciéramos esto de manera distinta, integraríamos alguna de estas cosas novedosas y todo eso, nuestra vida espiritual sería mejor. Ya tienes lo mejor. No busques algo inferior. En Cristo tienes la mejor esperanza, el mejor pacto, las mejores promesas, el mejor sacrificio, la mejor herencia, la mejor resurrección, la mejor perfección. Aprópiate de lo que por la gracia de Dios ya es tuyo. No necesitas otra cosa. En Cristo estás completo. En Cristo tienes lo mejor. Y esos más de 30 ejemplos de fe deben empujarnos a nosotros a comprender que en la persona de Jesucristo tenemos todo lo que necesitamos, tenemos más allá de lo que requerimos para ser los creyentes que debemos ser. No necesitas buscar más. En Cristo tienes todo. Y si no eres creyente, ven a Él. No necesitas una nueva religión. Necesitas a Cristo, el mejor. Y si ya eres creyente,
No necesitas alguna novelería, no necesitas alguna cosa, alguna cosa nueva que ves en internet, que ves en alguna iglesia. Lo que necesitas es mantener una relación viva y real con aquel que es el mejor, porque el mejor te ofrece la mejor esperanza, el mejor pacto, las mejores promesas, el mejor sacrificio, la mejor herencia, la mejor resurrección y la mejor perfección. No busques migajas que el mundo te ofrece. Tienes el tesoro. Tienes a Cristo. Y si tu vida espiritual no es lo que debe ser, y necesitas ser empujado como estos creyentes del primer siglo necesitaron ser empujados por el testimonio de más de 30 hombres y mujeres de fe. Recuerda, Él es el mejor. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. A veces buscando migajas, cuando tenemos el mejor tesoro en ti. Padre, yo te ruego que atraigas a ti a aquella persona que no te conoce y que está aquí, buscando, que encuentre en ti la salvación que necesita. Te ruego, Padre, por nosotros, tus hijos, a veces buscando alguna novedad, alguna cosa que nos saque del estancamiento espiritual. Cuando tenemos al mejor, ayúdanos a acercarnos a Cristo y mantener una relación diaria, viva, real con Él. Y experimentar la vida abundante que tú ofreces. Yo pido tu bendición en la aplicación de tu palabra, Señor. Mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me está diciendo, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. Gracias, veo sus manos, bájenlas nomás, gracias. ¿Alguien más por primera vez con nosotros? Gracias, veo su mano también. ¿Alguien más? Para las personas que nos visitan, en un momento voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Es totalmente voluntario, por favor, no queremos que sienta presión. Si usted quiere, usted puede tomar sus cosas
Y puede pasar a la parte de atrás. Ahí en la parte de atrás hay personas que le están esperando y que le van a llevar a otro lugar, y en un lugar privado quieren conversar un momento con usted. Los demás están manteniendo sus ojos cerrados para que no le dé recelo de pasar. Pero si desea hacerlo, con toda confianza, en este momento pasen. Hay personas atrás que están esperando por usted y quieren conversar un momento. Si quieren pasar, con toda confianza, háganlo. Gracias por ser los primeros. Padre Celestial, te doy gracias por las personas que nos visitan. Señor, tú conoces sus motivos de oración. Y yo te pido que conforme a tu voluntad tú seas contestando sus oraciones. Te pido, Padre, sobre todo si todavía no te conocen como Salvador, te ruego que hoy sea el día de salvación. Te ruego, Padre, por nosotros, tus hijos, a veces buscando migajas, cuando el tesoro más precioso ya lo tenemos en ti. Ayúdanos a fomentar nuestra vida espiritual contigo. Ayúdanos a ser de impacto para nuestra generación y de ánimo para la generación que viene tras nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno.